Bueno amigos, continuamos con nuestra lectura de la Esfinge de los Hielos, capítulo 32. Este capítulo se titula De 70-12. Aquel mismo día por la tarde la Paracuta abandonaba el litoral de la tierra de la Esfinge, que habíamos tenido siempre al oeste desde el 21 de febrero. Hasta el límite del círculo artántico teníamos que recorrer unas 400 millas, llegados a aquellos parajes del Océano Pacífico. Tendríamos, lo repito, la feliz probabilidad de ser recogidos por un ballenero retrasado en los últimos días de la estación de pesca o por algún navío de una expedición polar. Esta segunda hipótesis tenía su razón de ser. En efecto, cuando la goleta se encontraba en escala en la Franklin y no se hablaba de la expedición del lugarteniente Wilkes de la Marina Americana, la división, compuesta de 4 barcos, el Vincennes, el Pitcott, el Porpoise, el Flying Fish, no habían abandonado la Tierra de Fuego en febrero de 1839 con varios barcos que le seguían en vista de una campaña a través de los mares australes. Lo que desde entonces había sucedido lo ignorábamos, pero ¿por qué Wilkes, después de haber procurado remontar las longitudes occidentales, no había tenido la idea de buscar pasos remontados las orientales? En este caso hubiera sido posible que la Paracuta encontrase alguno de sus barcos. En suma, lo más difícil era adelantarse al invierno y aprovechar la mar libre, donde toda navegación no tardaría en ser imposible. La muerte de Dirk Peter había reducido a 12 el número de los pasajeros de la Paracuta. Esto era lo que restaba de la doble tripulación de las 2 goletas, la primera formada por 38 hombres y la segunda por 32, total 70. Pero no se olvide que la expedición de la Hambrain había sido emprendida para cumplir un deber de humanidad y que 4 de los sobrevivientes de la James le debían su salvación. Y ahora, abreviemos. No hay para qué extender sobre el viaje de vuelta. Favorecidos por las circunstancias de las corrientes y de la brisa, por lo demás, las notas que sirvieron para formar este relato no fueron encerradas en una botella y arrojadas al mar, y recogidas por casualidad en los mares de la Artántida. Las he traído yo mismo, y aunque la última parte del viaje no se haya efectuado sin grandes fatigas, trabajos y peligros, y sobre todo sin grandes inquietudes, esta campaña ha tenido nuestra salvación por desenlace. En primer lugar, algunos días después de la partida de la tierra de la Esfinge, el sol se había al fin ocultado tras el horizonte del oeste, y no debía reaparecer en todo el invierno. En medio, pues, de la semioscuridad de la noche austral, la Paracuta prosiguió su monótona navegación. Verdad que frecuentemente aparecían las auroras polares, esos admirables meteoros de Cod y Forbes vieron por vez primera en 1773. ¡Qué magnificencia en el desarrollo de su arco luminoso! En sus rayos que se ensanchan o recogen caprichosamente en el resplandor de aquellas opulentas sábanas de luz, que aumentan o disminuyen repentinamente o convergen hacia el punto del cielo indicado por la línea vertical de la aguja de la brújula. Y qué variedad de formas en los pliegues y repliegues de sus facetas que se coloran desde el rojo claro al verde esmeralda. Sí, pero aquello no era el sol, no era astro irreemplazable que durante los meses del verano artántico había sin cesar iluminado nuestros horizontes. De la larga noche de los polos se desprende una infidencia moral y física de la que nadie puede librarse, de una impresión funesta y enervante a la que es difícil escapar. De los pasajeros de la Paracuta únicamente el contramaestre y Edington conservaban su habitual buen humor, insensibles a los disgustos y a los peligros de aquella navegación. Exceptuó también al impasible James West, dispuesto a hacer frente a cualquier eventualidad, y hombre que estaba siempre a la defensiva. Respecto a los 2 hermanos Guy, la dicha de haberse encontrado les hacía olvidar frecuentemente las preocupaciones del porvenir. En verdad que todo elogio que hiciera de Hurlengherly resultaría pálido. Se animaba uno solo con oírle repetir con su segura voz: «Llegaremos a buen puerto, amigos míos, llegaremos a buen puerto. Y así pensáis bien en ello. Notaréis que durante nuestro viaje las felices casualidades han superado a las malas. Sí, ya lo sé, hay la pérdida de nuestra goleta, pobre Hambrain, elevada por los aires como una pelota y precipitada después en el abismo como una avalancha. Pero en compensación,
Hay el iceberg que nos ha conducido a la costa y la canoa de Salal que nos ha unido al capitán William Guy y a sus 3 compañeros. Y tened la seguridad de que la corriente y la brisa que nos han arrastrado hasta aquí nos llevará más lejos aún. Me parece que la balanza se inclina a favor nuestro. Con tantos triunfos en el juego no es posible perder la partida. Una sola cosa puede causarnos disgusto y es que vamos a ser repatriados a Australia o Nueva Zelanda, en vez de ir a arrojar el ancla en las Kerguelen junto al muelle de Christian Hamburg en el Cormorán Verde. Gran descorazonamiento, en efecto, para el amigo Antis, fastidiosa eventualidad. Durante 8 días la ruta fue mantenida sin desviación al oeste ni al este, y el 21 de marzo la Paracuta perdió a babor la vista de la Hambre Inland. Doy siempre tal nombre a esta tierra, puesto que su litoral se prolongaba sin discontinuidad hasta aquella latitud, y no era dudoso para nosotros que constituía uno de los vastos continentes de la Antártida. Claro es que si la Paracuta cesó de seguirla, es porque la corriente la llevaba al norte, cuando se separaba, redondeábase hacia el nordeste. Aunque las aguas de aquella parte del mar estuvieran libres, aún arrastraban sin embargo una verdadera flotilla de iceberg o icefell, estos semejantes a un pedazo de un inmenso vidrio roto, aquellos de extensión superficial o de una altura considerable. De aquí las serias dificultades y también peligros incesantes de una navegación en medio de las sombrías brumas. Cuando se trataba de maniobrar a tiempo entre aquellas masas movientes, o para encontrar paso o evitar que nuestra canoa fuese aplastada como el grano bajo la muela. Además, actualmente el capitán Lengui no podía conocer su posición ni en latitud ni en longitud. Ausente el sol y siendo muy complicados los cálculos por la posición de las estrellas, era imposible tomar altura. Así es que la Paracuta se abandonaba a la acción de la corriente que impulsaba invariablemente al norte. Según las indicaciones de la brújula, sin embargo, teniendo en cuenta su velocidad media, había motivo para creer que en el día 27 de marzo nuestra canoa se encontraba entre los paralelos 68 y 69, es decir, salvo error, solamente a unas 70 millas del círculo antártico. ¡Ah! Si en el curso de esta peligrosa navegación no hubiera existido ningún obstáculo, si hubiera estado asegurado el paso entre la mar interior de la zona austral y los parajes del Océano Pacífico, la Paracuta hubiera podido llegar en pocos días al límite de los mares australes, pero algunos centenares de millas más y el banco de hielo presentaría su inmóvil muralla, y a menos que hubiera algún paso libre, sería preciso contornearle por el este o el oeste, verdad que una vez flanqueado. Y bien, una vez flanqueado estaríamos a bordo de una frágil embarcación, sobre aquel terrible océano Pacífico en la época del año en que redoblaban las tempestades y en el que los barcos no soportaban impunemente los golpes de mar. No queríamos pasar en ello, no queríamos pensar en ello. El cielo vendría en nuestra ayuda. Seríamos recogidos, sí, seríamos recogidos por algún navío. El contramaestre lo afirmaba, y no había sino creer al contramaestre. Entretanto, la superficie del mar comenzaba a condensarse y fue preciso varias veces romper los iceberg a fin de abrirse paso. El termómetro no marcaba más que 4 grados, 15 grados 56 minutos C bajo cero. Sufríamos mucho con el frío y los rafales en aquella embarcación sin puente, aunque estuviéramos provistos de gruesas mantas. Afortunadamente había carne en conserva para algunas semanas, 3 sacos de galletas y 2 barriles de ginebra intactos. El agua dulce no la procuraba los témpanos fundidos. Durante 8 días, hasta el 2 de abril, la Paracuta debió aventurarse entre las cimas del banco de hielo, cuya cresta se perfilaba a una altura comprendida entre 700 y 800 pies sobre el nivel del mar. No se podía ver sus extremidades ni poniente ni levante, y si nuestra canoa no encontraba un paso libre, no conseguiríamos flanquearle. Gracias a las más dichosas de las casualidades se encontró el paso y seguimos por él en medio de los mayores peligros. Sí, hubo necesidad de todo el celo, de todo el valor, de toda la habilidad de nuestros hombres y de sus jefes para salir airosos en el empeño. A los 2 capitanes Lane y William Guy, al lugarteniente James West y al contramaestre debemos gratitud eterna. Estábamos al fin sobre las aguas del sur Pacífico. Pero durante la larga y penosa travesía nuestra embarcación había sufrido mucho.
usado su calefato y amenazando separarse sus tablones, hacía agua por más de una costura. Se la vaciaba sin cesar, pero embarcaba mucha agua. Verdad que la brisa era suave, la mar más en calma de lo que podía esperarse, y el verdadero peligro no estaba en los riesgos de la navegación. Venía de que en aquellos parajes no había a la vista ni navío ni ballenero, recorriendo los lugares de pesca. En los primeros días de abril estos lugares quedan abandonados y nosotros llegábamos con retraso de algunas semanas. Como debíamos saber luego, hubiera bastado con estar allí 2 meses antes para encontrar los barcos de la expedición americana. Efectivamente, el 21 de febrero, por 95 grados 50 minutos de longitud y 64 grados 17 minutos de latitud, el lugarteniente Williams exploraba aquellos mares con uno de sus navíos, el Vincennes, después de haber reconocido una extensión de costa que se desarrollaba sobre 70 grados de este a oeste. Luego, como la mala estación se aproximaba, había virado a bordo y vuelto a Harbour Town en Tasmania. El mismo año, la expedición del capitán francés Dumont, que partió en 1838 en una segunda tentativa para elevarse al polo, reconoció el 21 de enero la tierra Adelaide en los 66 grados 30 minutos de latitud y 38 grados 21 minutos de longitud oriental, y después el 29 de enero la costa Claret en los 64 grados 30 minutos y 129 grados 54 minutos. Terminada su campaña después de estos importantes descubrimientos, el Astrolabe y la LE abandonaron el océano Atlántico poniendo el cabo hacia Harbour Town. Ninguno de estos barcos se encontraba, pues en estos parajes, y cuando la Paracuta, aquella cáscara de nuez, se vio sola más allá del banco de hielo, en una mar desierta, pensamos que no era posible salvarnos. 1500 millas nos separaban entonces de las tierras más próximas y el invierno databa de 1 mes. El mismo Hurlengherley reconoció que acababa de faltarnos la última probabilidad con la que contaba. El 6 de abril estamos al fin de nuestros recursos. El viento comenzaba a refrescar y la canoa, violentamente sacudida, amenazaba hundirse. ¡Navío! Esta palabra fue arrojada por el contramaestre, y en el mismo instante distinguimos un barco a 4 millas de distancia al norte bajo las brumas. Inmediatamente hicimos señales que fueron vistas. Después de ponerse al paso el navío, echó su bote mayor a la mar para recogernos. Era el Tasman, un 3 mástiles americano de Charleston, en el que fuimos cordialmente recibidos. El capitán trató a mis compañeros como si fuéramos compatriotas suyos. El Tasman venía de las Islas Falkland, donde había sabido que 7 meses antes la goleta inglesa Hambrain se había dirigido hacia los mares australes en busca de los náufragos de la James, pero como la estación avanzaba y la goleta no aparecía, se pensó que se había perdido en las regiones atlánticas. Aquella última travesía fue rápida y feliz. 15 días después, el Tasman desembarcaba en Melbourne, provincia de Victoria de Nueva Holanda. A los tripulantes de las 2 goletas que habían sobrevivido, y allí fueron pagados a nuestros hombres las primas ofrecidas y bien ganadas realmente. Los mapas nos indicaron entonces que la Paracuta había desembarcado en el Pacífico entre la tierra Kleiner de Edmund y la tierra Fabricia, reconocida por Ballenet en 1838. Así terminó aquella aventurada y extraordinaria campaña que costó tantas víctimas. Y para decirlo todo, si los azares y las necesidades de la navegación nos arrastraron hacia el polo austral más lejos del punto a que nuestros predecesores llegaron, si hasta pasamos el eje del globo terrestre, ¿cuántos descubrimientos de incalculable valor quedan aún por hacer en tales parajes? Arthur Pym, el héroe tan brillante celebrado por Edgar Poe, mostró el camino. Síganle otros y vayan a arrancar a la esfinge de los hielos los últimos secretos de la misteriosa Atlántida. Fin de la novela. Bueno amigos, gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Les recuerdo por favor suscribirse al canal de YouTube. También me pueden encontrar en las plataformas de audio como Leer para Viajar y en YouTube como Deporte y Cultura. Nuestra próxima lectura va a ser del libro de Edgar Allan Poe, Las aventuras de Arthur Pym. Espero que nos sigan escuchando y así podremos llegarle a más personas.
Gracias y hasta la próxima.